Muy bien, queridos hermanos, retomamos entonces estas catequesis sobre la misa. Estábamos retomando, decíamos que la misa tenía 4 partes: una introducción que se realiza en la sede habitualmente, una primera parte que es la liturgia de la palabra que vimos en las veces anteriores con las lecturas, una tercera parte que empezaríamos a ver hoy, que es la liturgia de la Eucaristía en torno al altar, el altar como centro de la celebración, y una cuarta parte que son los ritos conclusivos que normalmente se desarrollan nuevamente en la sede. Esta parte entonces, que es como la cima de la celebración, tiene a su vez 3 partes: el ofertorio, la plegaria eucarística y la comunión, el rito de comunión. Hoy vamos a ver el ofertorio, mañana veremos la plegaria eucarística y la semana que viene el rito de comunión. El ofertorio, entonces, esta parte comienza con lo que se llama la presentación de las ofrendas, que normalmente son traídas por los fieles. En la antigüedad los fieles mismos eran los que proveían de la materia, del pan y del vino, y junto con el pan y el vino traían también alimentos o cosas para los pobres. Por eso en este momento, cuando se hace el ofertorio, una parte se dedica para el altar, el pan y el vino, para el sacrificio, y otra parte es lo que es la colecta, ¿no es cierto?, que se dedica para los pobres. Todo eso está como unido, es como que uno ofrece a Dios. Vieron lo que escuchábamos el otro día, el Evangelio, el amor a Dios y el amor al prójimo, son como 2 caras de una misma moneda. El pan y el vino para ofrecerlo a Dios, y la limosna que uno da allí para, bueno, en este caso para mantener la iglesia, pero para el prójimo en definitiva. La materia que ofrecemos, que es el pan y el vino, tienen un gran significado en la Escritura. Cuando veíamos al comienzo, las primeras charlas que tuvimos, que hablábamos de los signos, la materialidad de los signos que Cristo quiso elegir para que fueran la materia de los sacramentos, si bien el signo en sí mismo no tiene el poder de causar el efecto que luego va a causar en el orden sacramental, sin embargo, el signo tiene una relación con lo que va a causar. Y pongo un ejemplo bien gráfico, como es el agua en el bautismo. El agua no tiene el poder por su propia naturaleza de lavar el pecado original y de dar la vida nueva de la gracia. Pero hay algo en su naturaleza que hace referencia al lavar, porque lavamos con agua. Y hay algo en su naturaleza que hace referencia a dar vida, a la vida, porque si uno no riega no hay vida. El agua es indispensable para la vida. Entonces, esas 2 capacidades que tiene el agua en el orden natural son elevadas en el sacramento a causar un efecto superior. Pero dice algo, no es caprichosa la elección de Dios. Jesús hubiera podido elegir leche, vino para bautizar. Es medio complicado con los bebés con el vino, porque no sé, el padrino capaz que se quería bautizar de nuevo en ese caso. Pero bueno, el tema es que podría haber elegido cualquier elemento en absoluto, pero se eligió ese porque tiene su sabiduría. Y lo mismo quiso elegir, quedarse entre nosotros bajo este formato de la Eucaristía, del pan y del vino. Hubiese podido elegir otro formato o ningún formato y quedarse así espiritualmente y que uno levantara los ojos y ya está. Pero quiso quedarse bajo este formato de alimento. Hubiese podido quedarse de otro modo. Entonces hay una conveniencia allí. Tenemos, por ejemplo, bueno, lo primero que pone el sacerdote cuando comienza el ofertorio, como decíamos cuando explicábamos los vasos sagrados, es el corporal,
en el cual, que se pone, ¿no es cierto?, en el centro del altar y en el cual se va a hacer la consagración y demás, ¿no? Y luego el primer ofrecimiento que hace es del pan. El pan es, con esta forma, es un pan ácimo, por supuesto que este es pan, nada más, una hostia más grande para que se vea. Estas hostias las suelen confeccionar, estas concretamente las confeccionan unas hermanas dominicas de Añatuya, de la diócesis de Añatuya. Pero es pan ácimo, ¿no es cierto? Es pan sin levadura. Este es el pan, esta es la materia de la Eucaristía, que luego va a ser transformado en el cuerpo de Jesús, como sabemos. Y esto es lo que ofrece el sacerdote. Entonces, ¿qué significa el pan? Y el pan es un símbolo del alimento, ¿no es cierto? El pan simboliza alimento, porque lo que nos alimenta es como el símbolo, como una síntesis del alimento. Eso justamente es lo que va a causar o lo que va a producir. Evidentemente, esta hostia, luego de estar consagrada, no me va a alimentar el cuerpito, ¿no es cierto? Es alimento del alma, pero dice algo el pan con el alimento. Pasa que por la consagración va a elevarse esa capacidad natural que tiene el pan a alimentar el alma, ¿no? Por eso la Eucaristía es el alimento que fortalece, ¿no es cierto? Esa es la idea del alimento. Y como todo alimento, ¿no es cierto? La idea es comerlo. ¿Vieron? Porque el alimento usted ve una naranja y si no lo comen, la vitamina C no pasa a su organismo. Hay que comerlo. Cuando Jesús, que se escandalizan los fariseos, cuando Él dice que no come mi cuerpo, el que no come mi... No le dice, porque yo puedo decir, veo que yo me comí este libro, puedo decir, ¿no? Me lo devoré. Pero lo digo en un sentido simbólico. Cuando Jesús habla y dice el que no come mi carne, y por eso se escandalizan, en realidad no utiliza tanto la palabra comer, sino dice el que no mastica mi carne, les dice. Por eso los otros se reescandalizaron, porque Jesús hacía referencia a comer, de verdad, a masticar, ¿no? Bueno, se quedó entonces bajo esta forma. El pan, que es signo de alimento, y nos rememora al Antiguo Testamento todo lo que fue el maná, que era ese pan venido del cielo, que caía como algo granulado, que después o sea, como una escarcha, qué sé yo, que después lo trituraban y con eso hacían una harina y con eso hacían un pancito que era el maná, que es símbolo de la Eucaristía, ¿no? Pero el pan en este contexto no solo significa alimento, sino un alimento que se come en una mesa, significa también hermandad, no un alimento que se come solo, ¿no? En el contexto de un banquete, en el contexto de una fiesta, en el contexto de una hermandad, ¿no? Bueno, el pan entonces. Después tenemos la otra materia de la Eucaristía, que es el vino. El vino también, un elemento, también un clásico. El pan y el vino son de todas las culturas. ¿No? Eso también, no es de una cultura en particular, no una comida especial, sino que son de todas las culturas, de todos los tiempos. El vino. El vino también tiene un simbolismo en sí mismo, en el orden natural. Porque el vino significa, no es tanto como alimento aquí, ¿no?, sino como expresión de fiesta, de alegría, el vino. Ahora, hablando entre nosotros, porque hay otras miles de bebidas, pero antes era el vino, era la bebida, digamos, de una fiesta, ¿no? Entonces, simboliza como sería como el mate entre nosotros, ¿no? Parece que ahora no se puede. Pero el vino, el sentido del vino es el sentido de la alegría. ¿Cuándo vieron un borracho triste ustedes, no? Es la expansión, la alegría y el compartirlo, porque el vino tomado solo en un rincón es una cosa medio aburrida, no, el vino es para compartir, para brindar, tiene ese simbolismo cultural en general. Los padres, ¿no es cierto?, de la Iglesia hablaban de una sobria ebriedad,
decía que así como el vino produce una cierta verdad que expande, ¿por qué se alegra la persona que toma vino? Porque se expande el alma, como que se olvida, como que volara así, ¿no? Y empieza a ver las cosas de otra manera, con un poquitito más de distancia. Bueno, entonces hablaban de una sobria ebriedad que la Eucaristía producía en el alma como una expansión del corazón, como una alegría, por supuesto que una alegría profunda, no la alegría del chiste, de la jarana o de lo superficial, sino una alegría profunda del corazón que expande el corazón y en el cual ya los problemas, las cruces, no es que desaparecen, pero el alma las ve de otra manera, como que se agranda el alma. Entonces, al agrandarse el alma ya no pesan tanto en el corazón. El vino, entonces, que es la que se coloca en este vaso que se llama el cáliz, ¿no? El vino, que también tiene resonancias en todo el Antiguo Testamento con el tema de la viña del Señor, un tema muy bíblico también, el tema de la viña. Y al vino, curiosamente, se le agrega una gotita de agua, ¿no? En el momento del ofertorio, cuando el Señor te está preparando, se le agrega una gotita de agua. La gotita de agua simboliza varias cosas. Simboliza el agua, el vino, la dos naturaleza de Cristo, la divinidad y la humanidad, el agua. Sangre y agua, dice que cuando le clavaron la lanza brotó de su costado sangre y agua. Y también simboliza algo muy importante, que es el vino sería como la pasión de Jesús, la sangre de Jesús, porque el vino simboliza sangre, de hecho después se va a convertir en la sangre de Jesús. Y el agua significa nuestra participación en esa pasión, con nuestras propias cruces. Por eso esto es un símbolo muy lindo del ofertorio, que uno ofrece no solo una cosa a Dios, digamos, la cual uno se queda a distancia, como sería el mundo mágico, que uno ofrece algo pero que uno no ofrece su vida, sino que esto no es mágico, porque ofrece el pan y el vino, pero ofrece su propia vida. En esto está simbolizado toda la vida de uno. Por eso orad, hermano, para que este sacrificio mío de ustedes, o para que los gozos y las fatigas de cada día, dice el sacerdote, ofrece todo en este ofertorio entonces del vino, simbolizado en la gotita esa de agua. Ahora fíjense que en el caso del pan y del vino tenemos la misma, como símbolo tenemos, por un lado es un don, porque esto parte de un regalo, el trigo no se fabrica. El pan sí se fabrica, pero el trigo no. La uva no se fabrica, ¿no es cierto? Después se elabora. Entonces hay un don que se elabora sacrificando el trigo, sacrificando la uva, si no, no hay vino. Y eso es lo que se ofrece a Dios para que Dios lo transforme. Piensen si no es una ofrenda de nuestra vida, porque nosotros, nuestro cuerpo, nuestra inteligencia son todos dones. Y tenemos que a veces sacrificar eso, por decir así, sacrificar en el sentido no solo de sufrimiento, sino de hacerlo santo, de hacerlo sagrado, haciendo buenas obras y demás, y ofrecerlo a Dios, a eso mismo, a ese don que nosotros hemos recibido. Y todo esto se da en un contexto de banquete, en un contexto de un banquete sacrificial, por eso no lo hacemos como si tuvieran una fiesta, así todo, que en otro contexto, porque es un banquete, pero un banquete, como decíamos, esto es mesa y a la vez es el ara de la cruz, porque este vino y se van a convertir en el cuerpo de Jesús entregado por nosotros en la cruz. Otro simbolismo que se suele añadir en algunas solemnidades en el ofertorio es el incienso, que simboliza también muy bien lo que significa esto, porque ese perfume agradable que se eleva a Dios, cual otro ofertorio que ofrecemos a Dios, toda la creación y nosotros con ella, es fruto de esos granos de incienso naturales que se queman en la caridad, es fruto del amor, de la caridad, ¿cierto? Como alabanza a Dios, ¿no? Por eso después inciensan las ofrendas. Y por último termina el sacerdote
purificándose los dedos, ¿no es cierto?, en el lavabo, que se llama, que es otra agua, porque esta agua está destinada para ir al cáliz, esta agua está destinada para lavar los dedos, que no solo es una cuestión higiénica o práctica, sino también es símbolo de la purificación interior que hace el sacerdote cuando se lava los dedos, que dice: lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado. Bueno, teniendo ya los dones listos, mañana veremos entonces, esta es la parte nuestra de ofertorio, y mañana veremos la plegaria eucarística, cómo Dios con estas ofrendas viene la parte de bendición de Dios que las transforma en su cuerpo y en su sangre. Bueno, será hasta mañana si Dios quiere. Le dejo la bendición. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.